pues esta es la primera de las placas, ¿vale? En agosto de 1825, Franz Schubert hizo aquí, en este edificio, una sonata que él escribió. A ver si os digo cómo se llama, porque es que la verdad que no me acuerdo, como no sé yo mucho de sonatas. Sonata para piano en re menor, ¿vale? Que le llaman bueno, aquí lo veis, la Gasteiner Sinfonie. Así que inauguraron esta placa el 10 de julio de 1925 con ayuda de la Asociación Schubert de Viena. Aquí le veis ahí arriba. Ahora os voy a enseñar la de al lado, que es en recuerdo de las curas del rey de los valses, Johann Strauss hijo, en los años 1854 y 1855 en el balneario famoso mundialmente Bad Gastein. Lo inauguraron en el 2004 esta placa, y este directamente es que no sé quién es. Es un poeta austriaco que también vino aquí a hacer muchas curas, Franz Grillspratzer. Este no sé quién es realmente. Pero bueno, ya lo veis, aquí este edificio que parece tan aburrido, bueno, realmente parece bastante ruinoso, pero bueno, veis que tiene mucha historia. A ver si os puedo enseñar esa placa. Si lo veis aquí, la plaquita como en el Veranhaus, cuenta un poquito la historia de la casa, ¡ay, que me caigo toda! Pues esto es Hotel Straubinger, así supongo que era como estaba antes. Voy a enseñaros así una vista de la plaza. Bueno, aquí había otra puerta, pero ya digo, como está cerrado, me parece que lo están haciendo algo. ¡Ay, mirad la foto! Aquí se ve mejor. Esperad, a ver si me puedo poner de manera que se vea. A ver, Badenschloss, perdonad que no sé ni cómo se llama ya. Perdonad, pasa alguien por delante. A ver si me acerco, no sé si se va a ver mejor o se va a ver peor. Sí, ¿no? Sí se ve. Ah, aquí la tenéis. Es así, sí. Que a mí esta foto siempre me ha escamado bastante, lo tengo que decir, porque estamos hablando de 1886. Sí, hacía muchísimo tiempo que no se dejaba retratar, que siempre se tapaba la cara con una sombrilla o con un velo, y aquí la verdad que se la ve bastante bien. Pero bueno, supongo que son las excepciones que confirman la regla. Así que la tenéis aquí, ella, que sería exactamente aquí, o sea, bajando para allá. Así que bueno, pues aquí lo tenéis, el Badeschloss, donde se quedaba el emperador alemán, Guillermo I, el famoso Hotel Straubinger, aunque esté ya de capa caída, el pobre. Bueno, aquí lo veis que está bastante de capa caída. Pero bueno, voy a seguir el tour. No sé si voy a ir primero al hotel donde se quedaba Sisi o a una cosa que os quiero enseñar del emperador. Voy a ver qué me encuentro primero. Bueno amigos, pues ya he salido de donde estaba el Hotel Straubinger, me he venido por aquí, he pasado por la iglesia, y ahora la Kaiser Wilhelm Promenade es un paseo tal, va por allí adelante. Yo voy a ir ahora al monumento, hay un monumento en honor del Kaiser, os lo voy a enseñar, pero antes es que he pasado por aquí, esperad, estoy intentando que no me dé el reflejo. Mirad las vistas, esa es la cascada. Desde aquí os he hecho otro vídeo, pero fijaros que estamos lejos, relativamente lejos, y se sigue oyendo muchísimo el ruido de la cascada. Pero mirad qué vistas. Es maravilloso, o sea, este es un rinconcito precioso. Aquí veis las vistas por aquí. Y ahora tengo que ir a mano derecha, lo que no sé si tengo que bajar por aquí o por aquí, por uno de los dos, para llegar al monumento al emperador, que os lo voy a enseñar, vamos, que va a ser lo próximo que os enseñe, y el hotel de Sisi, que está por ahí arriba, toma por saco de lejos, pero bueno, yo llegaré, no pasa nada. Así que fijaros de todas maneras qué bonito lo que os comentaba al principio de los edificios con el estilo así Belle Époque. Es muy bonito esto. Así que pues no sé si tengo que bajar por aquí o por aquí, pero bueno, voy a hacer pinto, golgorito. Yo creo que por aquí. Si me pierdo, pues vuelvo. Bueno, yo ya os sigo enseñando cuando llegue al monumento. Bueno amigos, pues me he equivocado de camino 2 veces, no era para abajo, era para arriba, y yo iba ya por este camino y me dice, ha llegado a su destino. Digo, ¿dónde está? Así que el monumento está aquí, os lo voy a enseñar ahora, pero ya que me he perdido y tenía que subir por aquí arriba, digo, os voy a enseñar esto porque aquí tiene una placa sobre este hotel, que como veis es una maravilla. Son todos los edificios son así en plan Belle Époque, son preciosos, pero es que además las vistas espectaculares.
Además aquí, si no venís solo, como vengo yo vengo sola y no me puede hacer nadie esta foto, pero fijaros lo que pone aquí. Aquí os ponéis aquí y hacéis la foto acá. Mirad qué bonito. Entonces yo ahora tengo que ir por aquí y el monumento se supone que está ahí adelante. Si no me pierdo otra vez, ya veremos a ver. Bueno amigos, pues aunque parezca mentira, he llegado y aquí tenéis el monumento al emperador Guillermo I de Austria. De Alemania, perdón, la cabeza. Aquí lo veis, emperador Guillermo, que estuvo aquí entre 1863 y 1887, 20 veces, durante 20 años estuve viniendo aquí haciendo curas. Y estuvo viviendo en el Bad Schloss, que es el que os he enseñado antes. Esto se erigió en 1889, en Berlín, las estatuas de Berlín, vamos, por lo que pone ahí por lo menos. Guillermo I, emperador de Alemania y rey de Prusia. ¿Sabéis que él era hijo de la famosísima reina Luisa de Prusia? Y fue rey de Prusia después de que su hermano mayor, Federico Guillermo, bueno, es que se llaman todos igual, Federico Guillermo, era marido de la tía de Sisi. O sea, una de las gemelas, sabéis que tenía 2 pares de gemelas en esa familia, la tía de Sisi, que se llamaba Isabel Luisa, que era además madrina de Sisi, y le pusieron el nombre a Sisi por ella, por Isabel, era cuñada de él. Pasa que ellos no tuvieron hijos y cuando murió Federico Guillermo, pues su hermano Guillermo subió al trono de Prusia para luego convertirse en emperador de Alemania. Entonces veis aquí Kokolski, modelado en 1888, perdonad que hace eco. Y aquí pone, no sé si lo veis, que está hecha en Berlín. Entonces aquí le tenéis, él, ya os digo, vino durante 20 años. Y aquí esto está el Kaiser Promenade, que es un paseo súper bonito, porque de todas maneras, si veis aquí uno se puede sentar y tiene unas vistas estupendas. Entonces viene uno paseando y mirad las vistas. Es que es una maravilla, de verdad que, bueno, Austria, Baviera, Suiza, todo en general. Mirad las vistas, sientas aquí en el banquito y aquí como un rey, bueno, como un emperador, se llega aquí al monumento al primer emperador de Alemania. Ay, así. Pues es un monumento muy bonito. ¿Qué queréis que os diga? A mí por lo menos me gusta. Lo tiene además muy cuidado, muy bien. Así que ahora pues de aquí voy a irme, creo que al hotel donde se quedaba Sisi, si es que lo encuentro. Pues sabéis que yo tengo, mi orientación es como... Y diréis, pero ¿tienes el Google Maps? Sí, lo tengo, pero como no sé leerlo me pierdo igual. Pero bueno, yo llego de alguna manera. Así que aquí dejamos a Guillermo y a ver qué encuentro. Bueno amigos, pues he hecho todo el camino que había andado, lo he tenido que andar de vuelta desde el monumento del Kaiser hasta aquí. Veis aquí la catarata, el hotel Straubinger aquí. Bueno, pues ahora voy en dirección al Ehrenburg, hotel Ehrenburg, que es donde Sisi se quedó 5 veces. 5 de las... Vino varias veces, la mayoría se quedó ahí. Entonces, no sé si voy a llegar porque aquí abajo me ponía que quedaban 800 metros y que eran 16 minutos. Digo, vamos a ver, ¿cómo tiene que ser el camino para necesitar 16... ¡Ay, qué susto! 16 minutos para 800 metros, pero voy por el campo. Así que a ver si consigo llegar al hotel, que tiene que estar por ahí. Bueno amigos, ¿os acordáis lo que os he dicho al principio del vídeo de que este pueblo es todo en cuesta? Casi me muero para llegar aquí. La Virgen, todo en cuesta, como así sí le gustaba, todo para arriba. Yo he llegado de renga, pero bueno, he llegado. Aquí tenéis el hotel Ehrenburg. Se construyó entre 1864 y 65. Y Sisi estuvo aquí en 1888, 89 y 90. Vino con María Valeria, con su hija pequeña. Y luego ya una vez que María Valeria se casó, en el 91 y en el 93 estuvo ella aquí sola. Las veces que venía ella rentaba todo el hotel directamente, todo para ella. Además hubo un momento en el que el hotel cambió de propietarios y Francisco José como que lo compró para que Sisi siempre pudiera venir aquí cuando ella quisiera, porque como veis tiene unas vistas espectaculares. Es la zona tranquila porque veis que lo que es el pueblo, a ver si no me da todo el reflejo, es toda esta zona de aquí. Entonces estaba como muy, muy tranquilo y como veis ella pues se subía aquí por las montañas, iba a hacer sus paseos. Entonces aquí dentro, o sea, en teoría está abierto porque normalmente hay aquí una cadena cuando está cerrado,
pero están las puertas cerradas, así que no sé si será por el corona o por qué, pero está cerrado. Lo que os voy a enseñar es aquí. Hay una plaquita, tiene que haber más placas dentro, pero como no puedo entrar, pues no las puedo enseñar. Os voy a enseñar aquí una plaquita que hay. Esta de aquí, a ver si os la puedo enseñar. A ver, un momento. Bueno, aquí la tenéis, si no, la pongo en foto un poquito más grande porque el zoom no da para más. Pero pone en esta casa estuvo Su Majestad Isabel, emperatriz de Austria, reina de Hungría, haciendo curas en los años 1888 a 1893. Así que aquí lo tenéis. Sé que hay 2 placas más dentro, que os las tendré que poner en foto de internet o algo, porque es que no puedo entrar. No sé por qué, pero está cerrado. A ver si no me escoborcio. ¿Veis aquí? El hotel Hellenenburg. Se llama Hellenenburg porque lo mandó construir una condesa, creo que era una condesa o una noble, con un apellido muy raro, no sé cómo se pronuncia, así que, pero como se llamaba Helena, pues entonces Hellenenburg. Así que pues eso, aquí lo veis. Uy, que casi me tropiezo con el escalón. Este es el hotel en el que sí se quedó, ya os digo, se quedó en el Hotel Straubinger la primera vez, la segunda se quedó en el Meranhaus, la casa de su tío, vamos, la casa que había construido el archiduque Johann, y luego las demás veces se quedó aquí. Tenía todo este hotel alquilado. Ahora veis las terracitas. No, es un hotel la verdad que muy bonito, súper tranquilo. Bueno, de todas maneras hoy, entre que es el día de descanso, que está todo cerrado, y por el tema del corona no hay nadie por aquí. O sea, hay gente paseando a lo mejor por el bosque y tal, haciendo senderismo, pero no hay mucho. Además, el único restaurante abierto que he encontrado yo que iba a comer, había que pagar en efectivo. Fíjate que ahora con lo de la corona hay que pagar siempre con tarjeta, pues yo no llevaba en efectivo, así que no he podido parar. Pero bueno, aquí veis el hotel Hellenenburg. Si encuentro las fotos en internet os las pondré, y si no, pues bueno, pues ya habéis visto la primera plaquita que hay a la entrada. Y bueno, pues este es el hotel donde sí se quedaba. A ver, es que estoy pensando a ver si se ve a través de una ventana o algo, pero es que como no sé dónde están, pues es tontería. Así que bueno, pues esto es el Hellenenburg. Veis aquí la parte de atrás. Esto debe ser el comedor. La casa muy bonita, es bueno, iba a decir es el amarillo Schönbrunn, ¿no? Pero el amarillo Schönbrunn es un poquito más, es un amarillo más vivo. Bueno, pero que es muy bonito. Así que bueno, pues no sé qué más os voy a enseñar, pero creo que una cosa más, si consigo llegar al monumento a Sisi, os lo tenéis en otro vídeo aposta, pero bueno, como lo hice con el teléfono, pues lo voy a hacer nuevo. Así que, bueno, desde Hellenenburg vamos a seguir. Bueno amigos, pues ahora me he venido otra vez todo de vuelta hasta la estación. La estación está como para allá adelante. Aquí veis el arroyo bueno, el río es el Gasteiner Age, ¿lo veis? Y este caminito que veis aquí, nos da el sol, perdonad, es la Elisabeth Promenade, ¿vale? Son 3 kilómetros de aquí hasta Pocking. Y está así el nombre, o sea, el nombre obviamente es en honor a nuestra emperatriz. Y aquí tenéis su monumento. De este tenéis un vídeo aparte, pero lo hice con el teléfono y no quedó muy para allá. Así que pensaba, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a enseñaroslo bien. Tiene aquí unas flores plantadas en una especie de, no sé, como si fuera una macetita. Voy a enseñarosla, a ver si puedo, si no escamocho nada. Aquí lo veis. Pone en recuerdo de las visitas, bueno, de las curas que hizo la emperatriz Isabel, bueno, Su Majestad la emperatriz y reina Isabel, en los años 1886, 88, 89, 90, 91 y 93. Los agradecidos habitantes de Bad Gastein. ¿La veis ahí arriba? A ver si os la puedo enseñar bien. Bueno, si la veis, ¿no? Lleva las joyas de la coronación de Hungría. Es un monumento muy bonito. Está aquí un poco como, bueno, veis que tiene una especie de tejadito, como para protegerlo un poco de las inclemencias. Es mármol. Veis aquí los Edelweiss, las flores, ella ahí, esto escrito. Estos son Alpenrosen. Estas flores de aquí, esto florece en rosa y huele muy bien cuando florece.
Pero bueno, aquí lo tenéis. Es que no sé si os está dando un poco el reflejo, pero bueno, así yo creo que más o menos lo veis. ¿Sí, no? Pues eso está, ya os digo, aquí al principio de la... Ay, perdonad, que salto. De la Elizabeth Promenade, que empieza aquí, ya os digo, aquí hay un teleférico y después está la estación de Bad Gastein. Entonces esto sería todo esto por aquí, a la orilla del río, del Gasteiner Age, hasta Poking son unos 3 kilómetros para allá. Así que yo creo que no me he dejado nada en el tintero, que os he enseñado todo, por lo menos la mayor parte de las cosas, ahí, ¿no veis las letras? Aquí, que hay en Bad Gastein, de nuestra emperatriz, del emperador Guillermo. Sabéis que de todas maneras aquí no solamente han estado ellos, aquí ha estado Mohamed Reza Pahlavi, por ejemplo, han estado varios reyes, han entrado un montón de gente. Aquí esto es un sitio muy, muy famoso, de un balneario muy famoso, de la Jet. Hombre, perdió, durante los años 60 y tal, perdió mucha fama, pero bueno, sigue siendo un lugar importante. Así que yo creo que por el vídeo por hoy lo hemos acabado. Espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí hacerlo, aunque me haya perdido y esas cosas, que ya sabéis que mi orientación es nula. Y con Sisi os voy a dejar, así que espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dadme un like, suscribiros al canal, ya sabéis, todas esas cosas que se dicen. Y hasta el próximo.